Muy buenas noches, amigos escritores. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Gramata, nuestra formación literaria que todos los viernes presentamos para ustedes. Hoy pues tenemos nuevamente sorpresas para todos. Hoy arrancamos con una trilogía muy importante acerca de la minificción, ese espacio de la literatura tan importante en el que a través de párrafos cortos o pocas palabras contamos una historia. Hoy pues estamos acompañados de nuestro amigo y compañero Juan Carlos Carvajal, quien nos va a guiar en este mundo de la minificción, un taller al que hemos denominado Anatomía de la Minificción. Entonces, bienvenidos a todos. Juancho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, complacido de estar acá con ustedes. Muchas gracias por la invitación, por este círculo de palabra acá virtual que podemos crear para generar conocimiento y pues feliz de compartir con ustedes, también de aprender y pues de que sea un camino, que sea un recorrido el que tracemos en este tiempito, que nos divirtamos, que participemos. A mí me parece que entre más dinámico, más activos sean ustedes, pues es más rico para que pues sea más productivo, ¿no? O sea, realmente si tienen alguna duda, si tienen alguna intervención, no duden en parar la charla para que lo discutamos. Por otro lado, pues no tiendo a ser tan excesivamente teórico, o sea, la idea no es, digamos, que yo les comparta simples conceptos que pueden encontrar, digamos, en la red, sino que más bien nos hagamos reflexiones, ¿no? Que nosotros mismos encontremos como los interrogantes a nuestras preguntas a partir, digamos, del debate, ¿no? O sea, digamos que reflexionemos más que le damos conceptos, porque eso digamos que se encuentra muy sencillamente, ¿no? Entonces, y que por supuesto pues lo apliquemos a las obras de cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, ya que esta es una comunidad de escritores y pues que cada uno tiene sus búsquedas particulares, tanto estéticas como digamos ideológicas, entonces pues me parece chévere como que lo lleven a la práctica. Entonces, en esa medida pues vamos a hacer ejercicios, no es solamente acá yo hablando, sino que tengan sus papeles a la mano o sus computadores. Y entonces, pues que nos divirtamos. Listo, Juancho, tú me dirás cómo arrancamos. ¿Tienes la presentación por ahí? Sí, ya la comparto. ¿Ahí todos pueden ver la presentación? Sí, Sí, perfecto. sí, se ve bien. Bueno. Listo. Bueno, entonces, como les decía, entonces la idea es trazar digamos, las bases de lo que yo concibo como la minificción. Y para ello, entonces, pues quisiera acercarme particularmente a la palabra misma, antes digamos que a las formas. Cuando Ale preguntó que quiénes eran microrelatistas o quiénes hacíamos minificción, yo le dije que pues yo escribía minificción, pero no me gusta suscribirme tanto, digamos, a formas, en cuanto a decir yo soy poeta y solo escribo poesía, yo soy cuentista y solo escribo cuentos, soy novelista y solo escribo novela, porque yo pienso que la literatura se presta para generar lo que Alfonso Reyes decía que es centauros de los géneros, ¿verdad? Tienen clara la figura del centauro, que es mitad caballo, mitad hombre, ¿verdad? Entonces la literatura invita a trascender esas formas. Me refiero, digamos, que hay prosa poética, hay versos que son profundamente eh, digamos, tanto líricos como explícitos también, expresando, digamos, cualidades fundamentales de la prosa. Entonces, digamos que no tiendo a suscribirme solamente a formas, ¿sí? Digamos, en este libro
que fue mi primera obra, reflexiono sobre eso. Y pues aquí hay mezcla de todo, de poemas, de microcuentos, de ensayos, porque finalmente me parece que lo une un eje temático más que formal. Pero digamos que vamos a analizar cosas propiamente de la minificción, pero vamos a tomar pedazos y retacitos de por allí y por allá, en particular en el inicio, ¿no? Porque quiero que reflexionemos un poco sobre la palabra misma. Entonces, esa sería la intención. Entonces, comencemos, Mark. Por el Génesis. ¿Así está bien? Hola. Si ves Juancho. que si ves que te está como señalando Luis, como si fuera el play para continuar, abajo, en la parte de abajo, ahí, Luis. eso. Ya, ya, ya. Ay, ¿cómo es que Es se solo arregla esto? darle siguiente y siguiente y ya. Listo, dale. Pero la dejo ahí ¿Cómo es que se todavía. arregla esto? Es que se va el Sí, audio. bueno, ¿Qué sí, se dejémosla va? ahí. Dale. ¿A dónde le doy? Muy bien, entonces, mm, particularmente mis intereses frente a la literatura y frente a mis búsquedas particulares se ciñen más o por encima de todo a lo espiritual, a las religiones, a lo místico. Entonces, para mí es ineludible siempre empezar a reflexionar sobre la palabra misma a partir, digamos, de componentes espirituales. En este caso, entonces, quisiera empezar con esta frase que está acá, que es uno de los principales versos del Tao Te Ching, de Lao Tse, que senta las bases del taoísmo, ¿verdad? Entonces dice este verso que me gustaría que lo reflexionáramos y si alguien quiere compartir su impresión sobre él, me gustaría escucharlos. Y dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. ¿Qué opinan sobre eso, por ejemplo? ¿Qué les sugiere eso? Que no tiene explicación. O sea, Fijación. nada tiene explicación. Será nomás. Ajá. Será. Interesante. Digamos que hay unos que asocian el Tao con la idea de Dios, por ejemplo, aunque el Tao habla más de un vacío, ¿sí? de algo sumamente infinito. Pero entonces aquí yo lo pensaría como la palabra, ¿no? Esa imposibilidad de la palabra para nombrar las cosas, ¿verdad? Reflexionemos en lo siguiente y es, ¿puede la palabra Dios realmente nombrar a Dios? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puede una palabra contener todo lo que expresa esa palabra? Sí, claro que sí, porque hay muchas palabras que son como generales o universales, digamos así. Ajá, es interesante. Pero Y entonces, en esta, dime, Juan Carlos, dime. yo creo que no, Uh-huh. porque a veces incluso nos quedamos en buscar la palabra perfecta y lo mismo le pasó incluso a Alejandra Pizarnik con la poesía. Ella buscó la palabra perfecta y bueno, hasta incluso ya se atreven a mencionar, a decir que esto la llevó a ella a, al suicidio, porque no encontraba esto que ella quería decir y es más profundidad. Dios para unos es una cosa, para otros es otra y es tan inmensa, es como la palabra amor. ¿Cómo podemos expresar el amor? ¿Qué significa realmente y qué abarca? Entonces, de ahí yo creo que es la profundidad de las. Maravilloso, sí, a eso apunto precisamente. Digamos, si hablamos que Dios es infinito, que es eterno, y todas las cualidades que se presentan de Dios, imagínense que una palabra pueda explicarlo todo. O sea,
para eso la palabra también debería ser eterna, infinita y etcétera. Entonces, aquí estamos ante una primera paradoja, y es que la palabra parece ser incapaz de explicar las cosas como son realmente. A Borges le preocupaba mucho esto, ¿verdad? Él tiene un magnánimo poema que se llama El Golem. Él empieza escribiendo en este poema: si el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. ¿Comprenden a lo que quiero llegar? ¿Cómo hacer que la palabra rosa... Sí, claro. El poema El Golem empieza diciendo: sí, como afirma el griego en el Cratilo, se está refiriendo a Platón, concretamente en el diálogo del Cratilo sobre el lenguaje, dice: si el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Entonces, sí asimilan, digamos, el mensaje en cuanto a cómo nombrar, como dice muy bien Ani, de la mejor manera, la forma más precisa, lo que queremos expresar. Y ahí entonces empieza, digamos, la tarea más fuerte. Y la minificción entonces empieza a tener ese componente fundamental, porque como ustedes ya han intuido, mini remite ineludiblemente a la brevedad, ¿verdad? A la economía de las palabras. Y Borges eso lo entendió muy bien, porque él no escribió novelas, por ejemplo. Él fue totalmente concreto y sintético en cuanto quería expresar, porque para él la búsqueda de la palabra precisa era una tarea, digamos, casi o no casi, estoy totalmente convencido que era una tarea espiritual, porque para él la literatura era su religión, ¿verdad? Entonces no es fortuito que, por ejemplo, en un cuento como Las ruinas circulares, él diga: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, porque digamos ahí también hay una búsqueda de sonoridad y de negación. Noten esto: nadie lo vio desembarcar en la unánime no. En estas reiteraciones del no, del na, de esos sufijos, prefijos, está queriendo afirmar la idea de la negación, que es fundamental en el cuento, ¿verdad? Pero entonces, para no desviarme tanto, planteamos esta posibilidad, imposibilidad más bien, de la palabra para expresar las cosas. Ahora bien, entonces, si la palabra entonces es complicada de expresar lo que yo quiero expresar, entonces, ¿qué herramientas tengo? Y me parece que esto lo entendieron maravillosamente los poetas como Matsuo Basho, que lo vimos en la última conferencia que trajo Gramata, a esta persona ilustrada que habló sobre el haiku, ¿verdad? Porque el haiku es un poema muy breve que lo que está haciendo capturar, lo que está queriendo capturar es un instante del tiempo. Como si estuviéramos trazando un recorte de la realidad y estuviéramos plasmando como una especie de fotografía en letras. ¿Me siguen? ¿Cómo vamos? Bien. Perfecto. Entonces, démosle siguiente ahí. Muy bien. Entonces tenemos el haiku, que es una forma maravillosa, que vimos que tiene estos componentes, digamos, métricos, que son muy singulares, de 5, 7, 5 sílabas métricas, pero más allá, digamos, tenemos este haiku: hojas cayendo, una yace junto a la otra, la lluvia rocía a la lluvia, ¿verdad? Esto es muy bello. ¿Qué encuentran ustedes allí? Hay algo, digamos, que es fundamental en este pequeño escrito, que en su pequeñez formal está encerrando una dimensión sumamente profunda. ¿Qué ven ustedes ahí? Yo veo llanto, yo Sí. veo nostalgia, veo incluso como el final de algo. Sí.
Sí, algo que finaliza, puede ser muerte, por la palabra yace. Ajá, Y cayendo es como final. muy bien, muy bien. ¿Alguien más que me diga que ve ahí? Yo, Sí, yo veo, sí, el final de una persona o un objeto, quizás un animal, pero el sentir de otra, digamos que para mí la lluvia que rocía a la lluvia es el llanto, las lágrimas o la tristeza. ujú, hermoso. ¿Alguien más? Compañía. Compañía. Es decir ¿Por que, qué, por qué compañía? Porque una hoja yace junto a la otra, se acompaña. Y la maravilloso. lluvia rocía a la lluvia. O sea, una gota acompaña a la otra. Muy bien. Omar Moreno dice la idea de simultaneidad, superposición. Muy bien. Abandono, Ujú, abandono, entrega a la naturaleza. maravilloso. Es decir que, como me lo han expresado, estamos sintiendo, ¿verdad? Lo que se está generando aquí es un sentimiento, que eso era algo que quería abordar más adelante. Pero hay otro componente que me parece que es muy importante. ¿Alguien lo ve? Digamos ya en lo formal, o sea, miremos el conjunto como tal. Y como les expresaba ahorita, ¿se acuerdan? Esta imagen la voy a expresar con algo que pensaba un teórico del cine que se llamó Sergei Einstein, que era un teórico ruso. El hombre decía, bajo su teoría, que enmarcar un plano es como si uno tomara la cámara y recortara la realidad justo donde termina el plano de la cámara. Y eso es hermoso. Tarkovsky lo complementaba diciendo, esa realidad que estamos capturando aquí en el plano, al moverse la cámara lo que está haciendo es generar otras realidades con sus tiempos y espacios propios. Pero entonces a lo que hoy es, si tenemos ese recorte de la realidad, ¿qué tenemos? Un instante, Un instante, muy bien, digamos en una dimensión metafísica, si se pudiera decir, pero también tenemos una imagen. Es una imagen lo que hay acá. Hojas cayendo, una Un yace junto a la otra. significado. Sí, es una imagen que tiene significado. Perfecto. Entonces ahí, si nos remitiéramos a las figuras literarias, ¿de qué figura estamos hablando? una metáfora. Maravilloso. Entonces, lo que quiero expresar es que finalmente la metáfora, la imagen, nos sirve para asimilar la realidad de una forma mucho más poderosa que si la expresáramos con palabras textuales. La imagen queda mucho más retenida en el cerebro y tiene mucho más poder que si se nombraran las cosas de una forma simple y llana. Entonces empezamos a comprender el poder y la dimensión de la imagen. Es la imagen la que está sustentando las emociones y los sentimientos que ustedes mismos me están nombrando. Entonces, ¿me capturan la idea? Una imagen encuadrada. Perfecto. Esa imagen me hace sentir feliz. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Qué opinan sobre esa idea? Muy bien. Entonces, tenemos la idea de la imagen, tenemos la metáfora. Entonces empezamos a comprender que la metáfora no solamente es de la poesía, no solamente se refiere a esas formas poéticas. Y entonces empezamos a comprender y vuelve aquí el buen Andrei Tarkovsky, el cineasta, cuando dice, yo entiendo que la poesía trasciende las formas porque la poesía es una forma de ver el mundo. Por eso la poesía acompaña a todas las personas durante su vida. Y eso me lleva a unas palabras de un querido profesor que ya falleció de la academia,
que decía que un prosista, atención a los compañeros gramatanos que escriben prosa, dice, por lo menos debe ser un mal poeta. Porque la poesía subyace a todo. Es imposible hablar de hacer cuento sin hablar de hacer poesía. La poesía es una forma que subyace a todo, absolutamente a todo. Es una forma de relacionarse con el mundo. Entonces, aquí tenemos la metáfora como uno de sus principales instrumentos. Siguiente. Entonces tenemos el haiku. Y tenemos otra forma que es maravillosa, que es el koan, que es una estructura muy propia de prácticas como el budismo. Entonces aquí empezamos a ver que hay una suerte de revelación. Entonces, cuando no podemos utilizar ni la palabra ni el silencio, ¿cómo evitamos el error? ¿Cómo nombramos las cosas? ¿Verdad? Y entonces viene un koan. ¿Alguien quiere leer este koan? ¿El del árbol? Cuando un árbol cae en un bosque, hace ruido si no hay nadie para escucharlo. ¿Qué opinan? ¿Qué responderían? Estamos pensando. No hay afán. Pues yo creo que los hombres somos una red súper grande y en esto se ve el árbol. O sea, yo el árbol lo asemejo a la humanidad, que cuando muere un ser humano, en ese momento toda la humanidad lo siente. Eso da para otras cosas, digamos. Sí, como del Ubuntu y de los efectos mariposa y todo como está construido el universo, claro. Sí, esa es una forma de entenderlo y esa es una forma de explicarlo, ¿verdad? Entonces Mayra señala algo que ahí es muy importante y es que en el koan no habría una respuesta única. ¿Alguien tiene otra respuesta, por ejemplo? Juan Carlos, Pues, a mí me lleva esto a pensar lo que ahora en las redes sociales, ¿no? O sea, las guerras siempre han estado ahí, pero ahorita nos enteramos porque la noticia existe y porque las redes lo expanden. Entonces nos duele más, digámoslo así, de alguna forma decirlo, pues. Pero siempre han existido. El ruido se hace cuando se sabe o se tiene el conocimiento. Entonces, por eso de pronto lo hacemos más, lo extendemos. Este koan se llama. sí. No había oído de ese, no había oído ese término. Uh-huh. Cuando un árbol cae en un bosque, hace ruido si no hay nadie para escucharlo. Obvio, hace ruido, pero no hay nadie que diga ese ruido. No hay nadie que lo exprese, que lo expanda, por así decirlo. No hay nadie para escucharlo. Y si de pronto ese no nadie, solamente somos nosotros los humanos. Porque, por ejemplo, encima del árbol hay pájaros, encima del árbol hay hormigas, gusanos, y abajo, en la tierra, están, por ejemplo, las hormigas. Entonces, mínimo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, otra respuesta más. Y noten cómo... Gio iba a decir algo, me pareció escuchar, creí escuchar. O alguien iba a intervenir. Hay un libro muy bello que les recomiendo mucho que se llama El Tao de la Física, de Fritjof Capra. Y él está diciendo allí que la física cuántica está queriendo explicar lo que los budistas explicaron hace 2000 años. Porque esto es antiguo, la idea del koan. Entonces está la paradoja de una escalera eléctrica. O sea, tenemos una escalera eléctrica.
por ejemplo, en un centro comercial, ¿verdad? Si hay alguien que está subiendo la escalera eléctrica, ¿se está moviendo o está quieto? ¿Qué opinan de eso? Está Ambos están en quieto. movimiento. Está en movimiento. Ambos están en movimiento. Se está moviendo, o sea, él no está haciendo la fuerza, pero alguien lo está haciendo por él. Sí. Está en movimiento. Pero a la vez está quieto. Entonces o sea, es un sí y un no, o las dos, o sí. Entonces es interesante que aquí estamos generando escritos, palabras, que no tienen un significado único. Y esto es maravilloso, porque esto es uno de los componentes de la minificción que hace que uno diga, hombre, maravilloso, que cuando uno lea, uno tenga que rellenar en su cabeza el significado de lo que acabo de leer, que se generen un montón de redes neuronales que empiezan a crear significados para poder asimilar lo que acabo de leer. Y es más interesante aún porque estamos ante un texto muy corto, o sea, imagínense esto, tenemos una frase, cuando un árbol cae, es una frase, pero miren todo lo que puede derivar de una frase. Es decir, que yo no tengo que escribir tratados de 1000 páginas para generar una revelación en una persona. Entonces, esta es una de las cosas que les invitaría a que reflexionen cuando creen sus minificciones. No voten todo así literal para que genere un único significado. Siembren semillas de duda, de incertidumbre, de reflexión, para que esa persona pueda rellenar el contenido. Y esto, vuelvo a Borges, esto también era una idea muy borgiana, porque él decía que el libro se lee cuando el lector lo abre. O sea, el libro como objeto físico no es que esté escrito y ya ahí. El libro se hace cuando yo lo abro, cuando lo empiezo a leer, porque es una relación directa entre mi universo, mi cosmogonía y la cosmogonía que quedó aquí plasmada. Entonces ahí estamos hablando ya de como encuentros metafísicos, ¿verdad? Sí, profesor, entonces para que exista el objeto se necesita el sujeto. Claro, sí. O sea, Es decir, es un dual allí porque yo no existiría para el ciego. Si él no me puede ver, yo no existiría para él. Si cae el árbol, pero no está una persona o un pajarito, como decía el compañero, para escucharlo, entonces genera ruido, ¿no? O sea, hay una relación directa entre las dos cosas, en que todo se necesita. ¿Esa manera de escribir es una pregunta o no es solamente pregunta? ¿Me repites, por favor? ¿El koan se basa en preguntar siempre o no es siempre pregunta? No, puede ser un aforismo también, puede ser una comparación, pero lo importante es que genere esa ambigüedad, que genere todo ese universo, que digamos genere una reflexión profunda, pero de ahí también voy a lo que yo le contaba a Mac, que es el enfoque que yo quiero tener, digamos, no solamente en el taller, sino ya, digamos, como búsqueda personal, es la escritura terapéutica. Me interesa profundamente la sanación de la palabra. Y entonces aquí lo que está generando este koan es una transformación, porque está generando una revelación. Podríamos incluso de iluminaciones. Esto a mí me recuerda como a los aspectos filosóficos. Se me hace como algo muy apegado a la filosofía, a la existencia. Porque, por ejemplo, ahí dice, hace ruido si no hay nadie para escucharlo. Bueno, si no lo escucho, no existió o no existe, ni en este momento, ni en el pasado, y quizás no existirá en el futuro. Entonces me parece como un muy breve escrito cargado de filosofía. Tal cual. Filosofía oriental. Muy contemplativa, como vimos en el haiku,
está presente allí la naturaleza, la contemplación, la quietud, Los silencios. los silencios, la lentitud. Decía un profesor en la academia, decía que la lentitud es proporcional al aprendizaje. Entonces él invitaba a leer lento, lento, porque así se asimilan mejor las cosas. Bueno, continuemos. Bueno, entonces digamos que tuvimos esa parte abstracta, digamos, metafísica y como etérea, que me parece que es maravillosa. No quiero dejar pasar una imagen que es muy bella, que es el barco de Teseo. Entonces, en el barco de Teseo, contaba el mito que venía Teseo navegando un barco, y el man tuvo que ir cambiando poco a poco los componentes de su barco. Entonces le cambió las velas, le cambió el mástil, le cambió la popa, le cambió la proa, o sea, lo cambió todo, hasta el punto de que cuando llegó a donde tenía que llegar, el barco era totalmente diferente al que partió, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿el barco de Teseo es el mismo? O sea, es decir, ese rótulo, el barco de Teseo, ¿sirve para designar el mismo barco? ¿Me hago entender? Yo lo he llevado a mi propia vida, por ejemplo. Cuando dicen Juan, cuando digo Juan Carlos Carvajal Sandoval, ¿es el mismo Juan Carlos Carvajal Sandoval de hace 15 años, de hace 20 años? ¿Será el mismo Juan Carlos Carvajal Sandoval de 5 años más adelante? Entonces sí se dan cuenta de esa imposibilidad de las palabras, de nombrar las cosas, de no etiquetarnos, de no cohibirnos, de no ceñirnos, de no encarcelarnos en las palabras. Las palabras deben ser liberadoras. Entonces dice Aristóteles lo siguiente: nada llega al intelecto que no haya pasado antes por los sentidos. Y ahí es entonces a dónde vamos, a lo que ustedes estaban señalando que sintieron con el haiku, ¿verdad? Y es que hay que sentir. O sea, el otro componente que yo les estoy invitando a explorar en la escritura es que generen sentimiento, que hagan sentir a su lector. Esto es vital, porque el sentimiento es el que genera el impacto final del microrrelato. Es como cuando ustedes están viendo una película, ¿verdad? Y voy a ser un poco vulgar, pero muy gracioso, con algo que decía un profe de una academia de cine, precisamente, que decía que la mejor forma de saber si una película es buena o no, el que mejor sabe si una película es buena o no, es el culo, decía el man. Porque cuando la película es mala, uno empieza como así, a moverse, a sentarse. Pero si la película es buenísima, les aseguro que uno está así totalmente quieto. El sentir es el que le está otorgando el disfrute y el placer, y que la obra pueda ser recordada, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante. Y siguiente, por eso les decía que la metáfora tiene una forma particular de ser en cuanto tiene, digamos, unos componentes propios que hace que tenga un impacto muy fuerte. Sí. Profesor, quisiera decirle algo. O sea, entonces podríamos decir que uno tiene el pensamiento de la mente y el pensamiento del corazón, y que ambos pensamientos se necesitan para elaborar una obra. Sí, decir, claro. Esa sería una, digamos, como una de las intenciones, ¿no? O sea, digamos que yo puedo tener la idea que puedo expresar claramente en palabras, ¿verdad? Pero entonces ahora el desarrollo estético es cómo lo logro que sea bello, puede ser bello, digamos, pero que tenga un impacto emocional en las personas, que los transforme cuando esas personas lean eso. Porque si voto la idea así literal, pues no va a tener mayor trascendencia. Pero si uso, por ejemplo, una imagen maravillosa
que quede allí plasmada en la psiquis de la persona, ahí es cuando hay recordación, transformación, iluminación. Sí, mover las emociones del lector. Listo, Eso profe. es. Gracias. Entonces, vamos a hacer vamos a plantear, digamos, un ejercicio para que entendamos mejor esto, ¿verdad? Como sabemos bien, la figura literaria de la imagen, de la metáfora, es una imagen. Digamos, es una representación de una cosa en términos de otra cosa. Entonces, cada uno ahí como ejercicio, si quieren pueden escribirlo o si quieren pueden tenerlo ahí en la cabecita, ¿sí? Entonces, primero, ¿cómo se sienten en este momento? Cada uno piense cómo se siente en este momento. Piénsenlo ahí. A eso lo vamos a llamar estado primario. ¿Bien? ¿Todos me siguen? Sí, Listo. Sí, profe. sí, profe. ¿Listo? Entonces tenemos el estado primario. Segundo, vamos a describir ese estado primario en términos de la otra cosa, es decir, vamos a metaforizar. Vamos a imaginarnos algo que nos permita elaborar una imagen que pueda explicar ese estado, digamos. Si estoy de mal genio, entonces me imagino un yunque al que le están pegando así duro. Si siento tranquilidad, entonces voy a imaginarme una cascada. Si tengo problemas con mi pareja, voy a imaginar un oso de peluche al que se le cae qué sé yo. Elaboren una imagen mental en donde desarrollen su estado primario, es decir, el sentimiento, literal. Muy bien. Ahora entonces vamos a profundizar en los referentes o cadenas significantes a los que me remite esa metáfora. ¿A qué me lleva a pensar? Por ejemplo, con el ejemplo de que me siento tranquilo. Entonces, si me siento tranquilo, lo visualizo con un río. Pero ese río, digamos que puede ser el mismo que tengo en mi finca. O puede ser el mismo de la montaña que visité con mi pareja hace una semana. O puede ser el río que tatati, tatati. ¿Sí me entienden? ¿A dónde les conduce ese río? ¿Por qué ese río? ¿Cómo imaginaron ese río? ¿Me recuerda una película, un cuadro? ¿Me recuerda qué? ¿Qué me genera ese río? Cuarto, ¿cómo me afecta elaborar esa imagen? ¿Con qué me está conectando? ¿Con algo de mi pasado? ¿Me está liberando o me está cargando? ¿Qué me hace sentir? Y lo último sería, que ya se los dejo, digamos, de ejercicio para cada uno de ustedes en sus casitas, es, ¿se puede dibujar? Eso. Entonces ahora yo quiero leerlos o escucharlos. Quiero que me compartan su ejercicio. Quiero que me digan, por ejemplo, cuál fue su estado primario, cuál fue su imagen, a qué lo remite la metáfora y cómo lo afectó. Yo, Digamos que... bueno. bueno, a mí me pasó a hacer sentir al lector, perdón, me siento cansada. Ese es mi estado primario. Mi imagen es un hombre cargando bultos en los hombros. Eso me recuerda a un obrero. Y lo ubico con el recuerdo de mi padre que fue obrero y me da nostalgia. Y sí se puede dibujar. Perfecto. Está perfecto el ejercicio. Muy bien, Mayra. Muchas gracias. Bueno, mi estado primario fue estar atento e impactado, ¿sí? Y, digamos, lo relacioné como con un despachador de aviones, esa imagen, que no tiene que tener todos sus sentidos y en este momento pues tengo mis sentidos
puestos en la clase. Entonces lo relacioné como con ese despachador de aviones que, bueno, y me remite pues a que si pierdo mi atención puedo perder algo significativo o puedo hacer perder algo valioso a los demás. En el caso de despachador de aviones puede ser la vida, no sé. Esa fue la imagen que me llevó la metáfora. Perfecto. Muy bien. Bueno, en mi primera vida, es como un cambio ya en el que estoy. ¿A qué me remite la metáfora? Pues yo no sé, yo escribí algo, es largo, dice así: un volcán erupcionando con toda la fuerza tiembla la tierra. ¿Qué me genera? Me libera. Y pues lo primero que yo dibujaría sería el color rojo, el volcán erupcionando. Maravilloso. Muchas gracias. ¿Quién más? Yo. Bueno, yo mi estado primario es ansiedad. ¿Cómo lo describo? Como una lluvia con relámpagos, el sol en el horizonte y la lluvia cayendo sobre pasto que permanece seco. ¿Se puede dibujar? Sí, sí se puede dibujar, aunque es un dibujo un poquito caótico, digo yo. Perfecto. Muchas gracias, Ale. Y bueno, ¿alguien más? Yo me siento preocupada. Ese es mi estado primario por muchas cosas que tengo que arreglar y trato de resolverlas, ¿no? Pero como que avanzo y no hay respuesta, no hay solución. Entonces yo me imaginé que estoy en el mar, nadando en una tormenta y trato de aferrarme a una tabla, pero en la misma tabla, o sea, está resbalosa, no puedo agarrarla y pues sí se puede dibujar. Y eso me remite al video de una cantante que me gusta mucho, que es parecido, y eso me ayuda como a liberarme porque de alguna manera le doy una forma a ese miedo, a esa preocupación que tengo. Qué chévere. ¿Qué canción es? Cardigan de Taylor Swift. Ah, bueno, chévere. No la conozco, pero me gusta investigar. Yo pasé el ejercicio por el chat. Ah, sí. Entonces, en atención es el estado primario. Escucha, bueno, ahí te invitaría, digamos, a que elaboraras la metáfora, ¿no? Que es la imagen, la creación, digamos, que visualiza ese ejercicio de atención, te libera, y me dices que si entendiste, entonces te aclararía eso, digamos, que busques en la segunda forma la metáfora. O sea, es claro que es importantísimo desarrollar la metáfora. Juancho. Dime. Bueno, yo me siento en un estado de ansiedad constante en este momento de mi vida. Estoy como ansioso todo el tiempo. Y la imagen o la metáfora que se me vino a la mente fue estando como en una especie de río, pero no caudaloso, más bien quieto, parado sobre una canoa, tratando de remar, tratando de avanzar y llegar al otro lado. Pues digamos que así como que me veo en mi estado de ansiedad, pero con esas ganas de llegar al otro lado y de saber qué hay al otro lado del río, qué puedo descubrir o qué puedo aprender. Entonces siento que ese estado me libera, porque me permite pues tener esas ganas y esas fuerzas para lograrlo, llegar al otro lado y descubrir qué es lo que viene después para mí. Maravilloso. Perfecto. Está perfecto. ¿Alguien más? Sí, yo. Mi estado primario, éxtasis. Me visualizo recorriendo el sonido del río. Saliendo
y parando un momento debajo del puente para poder observar las piedras, o sea, esas remolinos o esas cascadas diminutas que se forman con las piedras. Y observando también lo que me queda de camino del río, que es el futuro, en ese estado. ¿Tú has leído el Siddhartha de Hermann Hesse? Sí, algo. En un análisis alguna vez, pero completo, no, pero sí, harta sí. Incluso lo tengo, el otro día lo propusiste y lo alcancé a leer. Yo creo que llevaba la mitad, es poquito, pero sí me falta completarlo. Es maravilloso porque Siddhartha tiene su iluminación escuchando la voz del río. Es maravilloso porque él comprende la sílaba primordial que es el Om a partir de una revelación que le otorga al río. Maravilloso. Y eso está muy ligado a lo que tú dices. ¿Alguien más? Bueno, entonces, ¿qué tal sintieron el ejercicio? ¿Lo disfrutaron? Liberador. Uy, yo sí, siento hasta la frescura del río. Chévere, chévere. Entonces, ¿sí ven que la metáfora transforma, la metáfora cambia, la metáfora libera, en efecto, que puede tener un sentido terapéutico? Realmente sí podemos hablar de Yo me que estoy quemando. ¿Dime? Sí podemos hablar de una escritura catártica, ¿no? El término catarsis deriva del teatro griego. Allí prácticamente los espectadores que iban a ver una obra de teatro, que el teatro nace en Grecia, se identificaban tanto con los personajes que sufrían y lloraban con ellos y se liberaban. La intención final era la catarsis, la liberación. Entonces eso es la identificación de la que les estoy hablando. Bueno, entonces continuemos. ¿Qué haría entonces allí como conclusión y como ejercicio para que ustedes piensen? Es pues que la metáfora en efecto que lo afecta a uno, lo transforma. Entonces habría que ver tres aspectos de la metáfora. Es en sí misma, por ejemplo, tomemos el ejemplo de Bellana. La metáfora en sí misma de Bellana es el río. Vendría la cadena de significantes que genera ese río y lo que me hace sentir. Entonces digamos que como un ejercicio que les voy a proponer para que ustedes hagan en casita y puedan ejercitarse en esto, es su trabajo, por ejemplo. Cada uno piensa en su trabajo, piensen cómo elaborarían una metáfora de su trabajo, piensen qué significa esa metáfora y lo que le hace sentir esa metáfora. Y lo hacen así como una listica, diferentes ítems o diferentes aspectos de cada una de esas tres columnitas. Entonces, para que lo tengan presente. Si quieren, en la próxima clase lo podemos compartir, aunque vamos a dejar un ejercicio como más interesante para la próxima clase. Entonces, sigamos. Bueno, muy bien. Entonces tenemos nuestro segundo ítem ahí en nuestro camino, nuestro viajecito de hoy. Entonces ya propiamente, digamos, centrándonos en el tema de la minificción, del mini cuento, entonces ahí vienen como preguntas, como decía Ale, filosóficas, ontológicas respecto a la minificción. La primera sería, ¿son literatura? Entonces hay un problema estético ahí. Digamos que antes ni siquiera la minificción era un género aceptado por la teoría literaria. Es a partir, digamos, de los nuevos medios. Por ejemplo, Twitter ha sido un detonante fundamental para la minificción por el ahorro de las palabras. O sea, la minificción es un resultado de nuestro tiempo, es una forma vital para nuestro tiempo porque ustedes se dan cuenta que uno publica algo en Facebook y si tiene más de tantas palabras la gente no lo lee, menos los estudiantes de ahora que son más acostumbrados a Wikipedia, a la brevedad y al inmediatismo. Entonces,
Si uno escribe algo muy largo, no lo van a leer. Entonces, este tiempo exige la brevedad. Digamos que es un resultado de nuestro tiempo, de tiempos que cada vez van más veloces. El resultado de un tiempo que genera máquinas más veloces. Nos gusta estar a toda velocidad, buscando estímulos cada vez más fuertes. Y la lentitud está quedando desplazada en un segundo lugar. Esta es una época totalmente veloz. Entonces eso es uno de los componentes de la minificción, precisamente la velocidad, que vamos a ver en la próxima sesión cuando abordemos propiamente cuáles son las características filosóficas que tienen los minicuentos. Tenemos entonces, ¿son cuentos o no son cuentos? ¿Los minicuentos son cuentos o no son cuentos? Cada uno ahí tendrá sus propias respuestas. Estas, digamos, váyanse resolviendo ustedes mismos, ¿no? ¿Qué tan breve puede ser? Eso es otra gran, digamos, duda. ¿Cuántas palabras máximo? Unos dicen, no, que máximo 100 palabras, no, que máximo 200 palabras. Bueno, esos son conceptos ahí que para algunas personas puede ser importante, para otros no tanto. ¿Cómo llamarlos? Minicuentos, cuentos, cuento corto. Son problemas conceptuales. ¿Cuántos tipos hay? ¿Y por qué son tan breves? Digamos que estos son los primeros cuestionamientos, ¿no? Digamos en términos muy generales. ¿Alguna duda? Entonces, siguiente. Agregando lo que tú decías al comienzo de la velocidad, sería velocidad con sentido completo. Un cuento, un minicuento, una minificción, creo que debe tener un sentido completo. Sí, debe ser, digamos, integral en sí mismo, ¿no? O sea, no olvidemos que el minicuento es una obra en sí misma que genera sentidos, sentimientos, lo que hemos visto anteriormente, que genera imagen, pero en sí mismo es autosuficiente, ¿verdad? Entonces, sí, responde a lo que tú dices, es una obra en sí misma. Lauro Zavala, que es, digamos, uno de los teóricos más eminentes en este tema de la minificción, un mexicano, es compatriota de muchos de ustedes allí, una eminencia el hombre, digamos, señala que para empezar a resolvernos estos cuestionamientos es importante resolver desde aquí, desde esto de cuántos tipos hay. Entonces él define estas 3 categorías. Él dice que los cuentos cortos van de 1000 a 2000 palabras, los que llama ficción súbita, muy cortos de 200 a 1000 palabras, y ultra cortos, que digamos sería como los que más vamos a buscar en esta trilogía que bien llamo Macabeth, ultra cortos de 1 a 200 palabras. El siguiente. Entonces, si sumamos lo que ya hemos visto, que son esos 2 componentes de hacer sentir y que tenga una imagen, hay otras 2 cosas que son fundamentales, 3 sumaría, si sumamos la ironía, y es estos 2 componentes. Primero, ambigüedad semántica, es decir, que tenga diferentes significados, como vimos, por ejemplo, con el koan, que puede generar, digamos, diferentes conclusiones, que nos hace pensar en muchas cosas a la vez. Y esto es muy interesante. Aquí caben, por ejemplo, los chistes de doble sentido, nombrar una cosa, pero queriendo explicar otra. Y lo otro son referencias hipertextuales. Es decir, como tenemos tan poco espacio, entonces lo que yo voy a hacer es llamar a muchas otras cosas que se encuentran ya construidas en los imaginarios culturales y colectivos de nuestros lectores para generar nuevos significados, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, digamos, puedo hacer un escrito en donde nombre a Álvaro Uribe, por ejemplo, pues, y como ya todo el mundo tiene un imaginario construido de Álvaro Uribe, entonces le hace fácil reconocer los diferentes significados. Esto es un recurso muy propio del cine norteamericano, ¿verdad?
Porque ellos construyen sus discursos, sus narrativas a partir de arquetipos. Ejemplo, digamos uno ve Shrek, ¿sí? Entonces está Shrek y aparece el burro. El burro es el clásico buen amigo, el chistoso, el que es fiel, el que es zángano, el perezoso. ¿Sí me entienden? O sea, estamos construyendo un arquetipo que es muy fácil de identificar. O sea, ya uno con ver al burro aparecer de una, ya uno sabe cómo es. Entonces eso le permite a uno como identificarse de una vez con la película. O sea, como ya está construido ese personaje a lo largo de la historia y del cine norteamericano una y otra vez. Eso nos permite identificarnos y entender fácilmente, digamos, lo que quiere decir el director de la película, ¿no? Entonces, lo que aquí hacemos son llamados hipertextuales. Entonces, aquí entran, digamos, conceptos como la metaficción, en donde la obra empieza a tomar de aquí y de allá cosas que ya han sido construidas. Y pues estos son recursos muy poderosos, ¿verdad? Pensemos, se me viene a la mente un poema como Ajedrez de Jorge Luis Borges, en el que dice que Dios detrás de Dios la trama empieza. Entonces uno empieza a imaginar como dioses jugando dentro de un tablero de ajedrez, entonces eso nos remite a otras dimensiones, ¿verdad? Y esto lo vamos a ver ya en un ejemplo de un microcuento siguiente. Bueno, ¿quedan claras estas dos esencias? Ambigüedad semántica y Sí. referencias. Y eso entonces, a eso lo sumaríamos a la epifanía. La epifanía es un elemento primordial en los cuentos y son las revelaciones. Eso sucede cuando el lector descubre algo. Como que, ¡pum!, se le prende la vela cuando descubre algo. Digamos que en el cuento largo, por su extensión, la epifanía se desarrolla con el conflicto, digamos, con las peripecias del personaje, las transformaciones del personaje, todo lo que tiene que pasar. Pero en la microficción, como es tan breve, entonces se revela por diferentes mecanismos que pueden ser, digamos, con detonantes muy particulares. Entonces lo vamos a ver siguiente. Ya, por ejemplo, pues en los ejemplos particulares yo traje dos microficciones que son muy populares. El dinosaurio, sin duda, mucho más que la de Julio Torres. ¿Conocen el microcuento que dicen que es uno de los más breves del mundo, verdad? El dinosaurio. Sí. Sí. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Sí. ¿Quién lo lee? Bueno, yo. Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Entonces hay unos que dicen que el dinosaurio se refería a un dictador, que no, que pues en realidad uno puede estar viendo un dinosaurio. ¿Qué significa esto? O sea, ¿a qué se refiere que lo vio? O sea, aquí se están generando un montón de significados. O sea, aquí está presente esa idea de la ambigüedad semántica, porque cada uno puede interpretarlo como quiera, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿ustedes qué sienten? ¿Qué perciben ahí con ese? ¿Qué quiso decir ahí? ¿O cómo lo visualizan? ¿No? ¿Qué les hace sentir? Alguien estaba allí. O sea, no un dinosaurio. ¿O se refiere al soñador? No, ¿por qué alguien? Porque cuando despertó, o sea, como lo acabó de leer la señora, la compañera, ella lo leyó con coma en despertó. Entonces la coma allí que ella le pone le da un sentido distinto
a la frase que está ahí. Claro, a mí me faltó la coma ahí, sí tienes razón. Ujú. Sí, Sí, pero sí lleva coma. sí, claro, sí. Ujú. Sí, es totalmente cierto. Ahí sí fue un error al transcribir. Muy bien, muy buena percepción. ¿Quién más? Yo quiero aportar. Sí, Mira, para mí, Augusto Monterroso quiere decir que el hombre, cuando despertó el hombre, todavía el dinosaurio estaba allí, quiere decir que no hemos evolucionado del todo, que no somos humanos del todo, que todavía nos falta evolucionar y que por lo tanto el dinosaurio todavía nos acompaña. Nos falta evolucionar. muy bien. Qué bella esa explicación. ¿Quién más? Yo hice un cuento y lo relacioné al dinosaurio como la muerte. Yo tuve un primo que falleció a los 13 años y entonces este niño lo relacioné como que despertó y cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí y ese dinosaurio lo relacioné con la muerte. Perfecto. También. Cuando se ha analizado este pequeño escrito con niños, porque por ejemplo en México vienen los libros de texto de los niños y que ellos lo analizan, niños de 8, 10 años, ellos lo relacionan con el hecho de estás dormido y después los sueños te los traes porque los recuerdas, como recordar esa parte de cuando tú estuviste en la ensoñación. Entonces ellos le dan un significado totalmente diferente. Qué bello eso. Muy bien. Bueno, yo también relaciono ese microcuento con los sueños, porque los sueños son vivencias reales en nuestra mente y sobre todo las pesadillas. Es que una pesadilla es un sueño, es una vivencia casi que real, no sé cómo explicarlo. Entonces, en este caso, el dinosaurio, o si se estaba refiriendo a una persona, tenía ese sueño y cuando despertó, pues estaba allí, pero tenía otra vivencia. Su mente divagaba en otros mundos, en otros universos, pero cuando él despertó estaba todavía ahí, pero él estaba en otras vivencias. Muy bien. Yo lo relaciono más a las sensaciones. A cuando tenemos un mal momento, pueden venir cosas buenas, pero sin embargo todavía nos queda el sinsabor. Muy bien. Muy bien. Y ¿alguien iba a decir algo más? La referencia sí. Pues Sí, dime. yo le relaciono pues también como con algún problema muy grande que de pronto uno tiene y cierra los ojos y abre y Ok. Qué bueno. Y entonces vean que está presente, digamos, esa ambigüedad semántica. Realmente se pueden explorar muchísimos significados a partir, digamos, de un texto breve. Y alguien que quiera leer el segundo, en donde se nota mucho más clara la referencia hipertextual. Yo, Circe, diosa venerable, he seguido puntualmente tus avisos, mas no me hice amarrar al mástil cuando divisamos la isla de las sirenas porque iba resuelto a perderme. En medio del mar silencioso estaba la pradera fatal. Parecía un cargamento de violetas errantes por las aguas. Circe, noble diosa de los hermosos cabellos, mi destino es cruel. ¿Cómo iba resuelto a perderme? Las sirenas no cantaron para mí. ¿Qué opinan de este microcuento, de este maravilloso microcuento? ¿Cuál sería uno de los problemas que tiene, llamémoslo problemas o exigencias que tiene este problema? Perdón, este microrelato.
qué este microrrelato me está exigiendo conocer la Odisea? Por Ulises. Sí. O sea, si no sé quién es Circe, me va a perder. O sea, digamos que el contexto es que Circe es una bruja que hechizó a toda la tripulación de Odiseo, Ulises, los volvió bestias. Ulises escapó, entonces Circe después le aconseja que para poder cruzar por el territorio de las sirenas debía aferrarse al mar, hacerse amarrar del mástil y que todos debían tener cera en sus oídos para no escuchar el canto de las sirenas porque las sirenas se hechizaban. Entonces, imagínense todo ese contexto tan grandote y si uno no conoce eso, pues se pierde. Entonces, por otro lado, si se conoce el contexto, entonces noten la dimensión tan maravillosa que me está viendo este microrrelato, porque está pudiendo navegar entre todas esas referencias que ya tengo construidas. Ya sé quién es Circe. Entonces, primero está cambiando como la historia porque dice, no, yo ya no. Esta es como otra versión, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, que son tan importantes en las ucronías, ¿no? Hay una ucronía de Philip K. Dick, un gran escritor de ciencia ficción que llama El hombre del castillo, que dice, ¿qué hubiera pasado si Hitler hubiera ganado la guerra? Y así, ¿qué hubiera pasado si? Entonces aquí estamos pensando es en, no, ya no voy a hacerme amarrar, me quiero perder porque me quiero quiero que las sirenas me canten y yo irme y de ahí empieza otra historia. O sea, ya no estoy pensando en volver a la casa con Penélope y mi hijo Telémaco, sino no, me va a quedar a vivir con las sirenas. ¿Sí? Entonces no tiene ese giro que le está dando, pero está requiriendo que tengamos claro todo este contexto mitológico y ahí es donde está la referencia hipertextual. Si se dan cuenta, estoy recurriendo, estoy llamando a universos ya construidos. Dice María, en cuanto al dinosaurio, que su interpretación es de tipo político, dice que también contradice porque se supone las sirenas con el canto pierden al navegante, pero acá las sirenas no le cantan, sin embargo su destino era perderse. Curioso, sí. Es cierto, ¿no? O sea, las sirenas hacen perderse, pero aquí entra ya Ulises o el que está escribiendo como Ulises se quería perder de entrada. Entonces, chévere, si ven como todas esas dimensiones de sentido que se pueden tener a partir de este juego con la minificción. Les tengo otro ejemplo, ya para terminar, que nos estamos acercando al final, en donde vamos a... Disculpa, también se lo puede interpretar desde mi punto de vista, pienso que la superación del hombre, por ejemplo, que nadie lo puede doblegar, en este caso Circe, ni las sirenas, que cuando uno quiere puede, podría ser interpretado desde ese punto de vista. Sí, o el arrobamiento, pues, de pagar el precio, o sea, porque ahí hablaban que el canto de las sirenas es una cosa maravillosa, ¿no? Entonces, es estar dispuesto a perderse, a pagar el precio por perderse. Entonces, esto genera un montón de cosas, de sensaciones, de significados. Noten este cuento tan simpático. Un padre y una madre, centauros, contemplan a su hijo que juguetea en una playa mediterránea. El padre se vuelve hacia la madre y le pregunta, ¿debemos decirle que solamente es un mito? ¿Cómo lo ven? Simpático, ¿no? Hermoso. Sí. Sí, qué bello. Ahí, o sea, no, imagínense eso, o sea, nomás esa idea. ¿Debemos decirle que solamente es un mito? ¿Uno cómo visualiza eso en su cerebro, por ejemplo? ¡Qué belleza! Decía el mismo profesor que les conté ahorita, él decía, la poesía es la máxima expresión de lo invisible. La poesía busca es mostrar lo invisible. Y entre mejor lo muestre, pues mejor impacto tiene. Entonces acá uno es entrar en otros terrenos, ¿no? Entrar en terrenos y dimensiones que no son las lógicas. Esto es, digamos, que una de las conclusiones a las que me gustaría llegar. Es aventurarnos a lo imposible, a que no sea, digamos, lo literal, lo fácil de digerir,
que hagamos soñar, que hagamos transformar con lo que estamos escribiendo. Podría ser más visceral, ¿no? O más hermético. Sí, sí, más hermético, más visceral, mejor dicho, que cada uno explore sus universos simbólicos. Y finalmente también creo que la escritura es una herramienta de autoconocimiento fundamental, ¿no? Entonces que cada uno descifre sus símbolos, que cada uno desentrañe lo que está enredado allá en las madejas de cada uno. Y eso es. Bueno, viene el ejercicio que les quiero proponer, porfa, para que, bueno, ahorita ya no tenemos tiempo y tampoco me gusta que sea como tan en caliente, para que lo puedan trabajar más sesudamente y más bien lo leemos al principio de la próxima sesión, si están de acuerdo. Es que elaboren un microcuento retomando uno de los mitos o leyendas que más les guste. Qué sé yo, aquí tenemos a La Llorona. Entonces, ¿cómo narrarían a La Llorona en pleno siglo XXI con internet, con los bitcoin que hay? O sea, en este universo, reconfiguren sus mitos, cuéntenlos, denle giros de tuerca, denle los cambios que necesiten, hagan las referencias hipertextuales que necesiten. Apliquen las metáforas, lo que vimos hoy, los sentimientos, y cada uno que elabore una nueva versión de uno de sus mitos tradicionales, ¿no? También lo planteé porque me parece muy rico, digamos, que como acá este espacio es como intercultural, ¿no? Entonces, para también conocer, que haya un intercambio de saberes ahí, de cómo son los mitos y leyendas de allá de México frente a los que tenemos nosotros. Entonces va a ser como un diálogo intercultural ahí bonito, a través de las minificciones, y esa sería la tarea para la próxima sesión. Y no siendo más, por ahora dejamos ahí dudas, interrogantes. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante. Gracias. Mil gracias. No sé si Maccabi también quiere decir algo. Bueno, no, pues agradecer primeramente a Juan Carlos por esta presentación, por mostrarnos de esta manera un poco más, como lo dijo él, no partiendo desde la teoría, porque eso a uno lo encuentra en los libros, en el internet, sino analizándolo desde un punto más filosófico o emocional, emotivo, buscando lo que él llama esa transformación del ser. Eso me pareció bonito. Y bueno, pues agradecerle a todos los gramatanos que se dieron cita. Hoy, gracias a Dios, hubo buena afluencia de público. Recuerden todos pues que quedamos con la tarea de elaborar el minicuento basado en las leyendas o mitos que existan en cada una de las regiones. Y pues bueno, nos encontramos entonces, con el favor de Dios, el próximo viernes, a la misma hora, por el mismo canal. Juancho, pues mil gracias, hermano, por este momento, por este espacio, por todo ese conocimiento que nos brindas. Y gracias a los que nos van a ver a través del video ya después en YouTube. Invitarlos para que también participen de estas actividades. De pronto, no sé, Juancho, si aquellos que van a ver el video en esta semana, si te pueden enviar de pronto a tu correo o a tu WhatsApp el trabajo de ellos que no hacen parte pues de estas clases, porque a veces les queda súper complicado conectarse a esta hora y este día, pero pues hay muchos que nos siguen desde YouTube también. Entonces, yo creo que ellos se van a contactar contigo. Y bueno, pues no siendo más, agradecer a todos ustedes, comunidad de escritores, por siempre sumarse a estas actividades que realizamos con el corazón. Recuerden, quiero aquí hacer una pequeña cuña. Recuerden que ya nuestra revista Comulla tiene sus propias redes sociales, ya tiene su fanpage en Facebook. Entonces los invitamos para que todos nos sigan
es Revista Comulla, la busquen en Facebook y nos sigan, porque a través de este espacio es que vamos a empezar a visibilizar un poco más a nuestra revista, ya a otros escenarios que no sean solo Gramata. Un abrazo para todos, que tengan una feliz noche y nos vemos, como les digo, dentro de 8 días. Bueno, feliz noche. Gracias, Juan Carlos, gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego. Feliz noche para todos. Chao.